Así es, Carlos, cuando son las 6:51 de la mañana vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana del día de hoy. Él es Simón Calzadilla, diputado a la Asamblea Nacional y secretario del Movimiento Progresista de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana del día de hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias a ti y a Globovisión por la invitación a participar en el programa. Diputado, desde el mes de enero la Asamblea Nacional se ha propuesto 3 pasos a seguir para lograr un cambio político en Venezuela. Este es cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, la semana pasada anunció que ya están inscritos o conformados 3.100 comités de ayuda y libertad. ¿En qué va a consistir el papel o el rol de estas personas que conformen estos comités y que serán juramentados el sábado 27 de abril? Todos hemos visto la impresionante capacidad de convocatoria que tiene el presidente Guaidó y los deseos enormes que tiene la gran mayoría del pueblo venezolano de producir un cambio en nuestro país. Y ha sido masiva, entusiasta, firme, valiente la participación en todos los eventos a nivel nacional convocados tanto por la Asamblea Nacional como por el presidente Guaidó. Ahora bien, a ese entusiasmo, a esa determinación del pueblo venezolano de ser protagonista del cambio en su país, hay que darle organización para tener mayor coherencia y eficacia en la protesta pacífica, fuerte, determinante, que va a ayudarnos a lograr, a conquistar el retorno de la democracia y a relanzar a nuestro país por los senderos de la prosperidad, sacarlos del atolladero, de la profundización de la crisis en que nos tiene sumergido el señor Nicolás y todo ese grupo que desgobierna al país. Diputado, pero también el parlamentario Juan Guaidó anunció que a su juicio van a ser una de las marchas más grandes en la historia de Venezuela para el 1 de mayo, Día del Trabajador. Esto para exigir el cese definitivo de la usurpación. Pero, ¿qué pasará si al amanecer del 2 de mayo no hay resultados del cese de usurpación y no hay un cambio político? Se ha dicho que la participación, la determinación en estas convocatorias de protestas van a lograr acercar el cambio en Venezuela. Pero también se ha dicho, y lo ha dicho el presidente Guaidó, esto no es algo que le podemos poner una fecha, un día D. A partir de tal día esto va a cambiar. Esto no opera así. Nunca lo ha dicho el presidente Guaidó, ni ha sido su intención. Lo que sí se ha dicho es que contra mayor participación, mayor coherencia, mayor organización tengamos, va a ser más cerca cuando se produzca ese cambio en Venezuela. Es ya palpable cómo no solamente la sociedad civil, sino la sociedad o los entes policiales y militares de nuestro país tienen un profundo descontento. Como nunca antes, y se había dado en el mundo entero, un país, un pueblo, tenía semejante apoyo internacional. Es decir, estamos hablando que todas las democracias del mundo, los países más sólidos y con mayor apego y respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, nos apoyan en esta lucha. Ahora, es fundamental que el protagonismo en la lucha por el cambio lo asumamos los venezolanos, más el apoyo internacional. Estamos convencidos que ante la profundidad de la crisis y la tremenda debilidad y fractura que hay en el gobierno y sus bases de sustentación, nosotros vamos a lograr muy más temprano que tarde, muy pronto, la liberación de Venezuela y podernos enrumbar hacia lo que sería un gobierno de unidad nacional de transición hasta crear las condiciones para producir las elecciones libres en el país. Diputado, ¿cree usted que el pueblo venezolano que no apoya al gobierno nacional y los partidos de oposición no están suficientemente unidos o fusionados para lograr un cambio político en Venezuela sin la ayuda de la comunidad internacional? Ahorita todas las encuestas te dicen que casi un 90% del pueblo venezolano quiere un gobierno democrático, quiere cambio, quiere una Venezuela diferente. No solamente los 30 millones que estamos aquí, sino los 4 millones que se tuvieron que ir para no morir de hambre y para ayudar a sus familias a subsistir en nuestro país. Aquí hay más de 6, 7 millones de familias que logran sobrevivir
porque sus familiares le mandan la remesa del exterior. Ahora, esos 4 millones en el extranjero son los embajadores vivientes de la crisis que aquí padecemos y por ello ha ayudado a la construcción de una mayoría sólida en el mundo que apoya en su lucha al pueblo venezolano. Ante tu pregunta, ¿somos nosotros solos capaces de producir el cambio? Es posible que sí, es posible que no, porque no estamos enfrentando a un gobierno que respeta las reglas constitucionales de resolución de conflicto en una crisis, como eran los referéndums revocatorios, que fueron confiscados por el Tribunal Supremo de Justicia, y como son todos aquellos mecanismos electorales libres que pueden permitirte que una sociedad protagónica y dueña de su institucionalidad democrática definan el destino de su país. Eso se lo arrebataron a los venezolanos. Y ahí es un régimen intolerante, irrespetuoso de las reglas democráticas, que ha construido un aparato represor muy grande y que subyuga la posibilidad de que el propio pueblo venezolano dirija su destino, y por eso se ha convertido en un gobierno de usurpación y tiránico. Diputado, quisiera a propósito de estas sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos y también por la Unión Europea al gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿qué opina usted de las declaraciones emitidas por el dirigente político Claudio Fermín, donde indica que el método que está aplicando la oposición venezolana o algunos líderes de oposición venezolana son perversos porque van a hundir a todo el país a la pobreza y que no hay garantía de un cambio político? Miren, la primera sanción que le dieron a 4 o 5 personeros del régimen fue hace apenas 1 año y 6 meses. Ya PDVSA estaba literalmente quebrada. Las empresas básicas, la economía del país se habían robado, consumido, malgastado no menos de $1 billón producto de la mayor bonanza petrolera de los últimos 15, 20 años que se dio, que ha sido la más grande de la historia. Este país arruinado con funcionarios públicos acusados no solamente de corrupción, sino también de narcotráfico. Ahora están devastando el sur de Venezuela. Es que el señor Fermín no sabe nada de eso. Aquí hay gente que dice, mire, yo pongo este ejemplo siempre. Si un padre de familia, y su familia depende de él, comete un crimen atroz y un juez lo condena por ese crimen atroz, el culpable no es el juez, es el que cometió la fechoría. Aquí tenemos un conjunto de funcionarios que por culpa de estos señores, este pueblo está pasando hambre y fue arruinado a Venezuela y los están sancionando. Ahora, son las últimas sanciones de los últimos 6 meses, después de violar todas las reglas democráticas, derechos humanos y de estar vinculado a todo tipo de ilícitos, es que gobiernos en el mundo empiezan a sancionarlos a esas individualidades. Que diga entonces el señor Fermín qué es lo bárbaro. Diputado, lo que hicieron con este país, o que algunos gobiernos se estén preocupando, inclusive Europa de manera unánime y casi toda América Latina, por sancionar, para presionar una salida democrática en esta nación. Diputado, no lo ¿pero entiendo, cree de verdad. usted entonces que estas sanciones emitidas contra el gobierno de Nicolás Maduro no afecta al ciudadano de a pie? Mira, más que las sanciones son los delitos por los cuales ellos están siendo sancionados. Ellos no están siendo sancionados porque les caen mal a la comunidad internacional y a toda Europa. Ellos están siendo sancionados porque están incursos en delitos graves, porque sus actuaciones han hecho de uno de los países más prósperos y ricos del planeta uno de los más pobres y miserables. ¿Es que acaso eso no va a tener consecuencias? La cantidad de niños, niñas, venezolanos y venezolanas que han muerto por falta de medicamentos, por el deterioro de la economía, porque estos señores fueron tan intransigentes que se opusieron a la entrada de la ayuda humanitaria sin importarles nada, con la excusa que venía una invasión extranjera, de que eso era pérdida de la soberanía, que aquí no había crisis humanitaria. Y ahora sí la están aceptando, reconociendo que mentían anteriormente. Es que un gobierno así, o unos señores que pretenden ejercer el gobierno en usurpación de esa manera, la comunidad internacional se tiene que quedar indiferente. Eso es imposible. Diputado, brevemente, ¿está la oposición hoy en día unida? Mira, te podríamos decir que la oposición hoy está cualitativamente
mejor, mucho mejor que lo que estaba hace 4 meses. Hoy tenemos un liderazgo, un vocero calificado, autorizado, respaldado por la mayoría, por todas las democracias del mundo, como es el presidente Juan Guaidó. Hoy tenemos una dirección política desde la Asamblea Nacional que está funcionando. Hoy tenemos el reconocimiento y la capacidad de convocatoria de un pueblo que está participando con mucho ánimo y entusiasmo ante la Asamblea Nacional, sus diputados y el presidente Guaidó. Eso es un avance cualitativo enorme. Diputado, que todavía entonces, tengamos algunos problemas es otra cosa. ¿cómo se pudiera evaluar también la postura de la coordinadora general del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, y también la fracción parlamentaria 16 de julio, quien ha mostrado su desacuerdo en algunas acciones que ha realizado la Asamblea Nacional y también la oposición venezolana, y le exigen que activen el artículo 187, numeral 11 de la Carta Magna? ¿Han logrado conversar con ellos? ¿Está en la mesa poder activar este artículo por parte del Parlamento? Yo tengo aproximadamente 3 semanas que no escucho a los diputados de la 16 de julio hablar del 187.11, sobre todo cuando un alto funcionario norteamericano dijo que eso no era conveniente para este momento, que es lo mismo que la mayoría hemos sostenido al interno del Parlamento. ¿A quién vamos a autorizar? Eso no puede ser una autorización a quien pueda interesar. Eso tiene que llegar su momento y ser preciso en cuanto a cómo va a ser la cooperación de una misión militar extranjera en dado caso. Yo creo que aquí más bien lo que existe es el grave problema de que tenemos una intervención extranjera ilegal, inconveniente, dañina para el país, como es la intervención extranjera militar cubana, rusa, China, que le está haciendo un gran daño al país y que tiene un profundo descontento dentro de las Fuerzas Armadas porque solo han servido como represores y para humillar a la oficialidad y personal profesional de tropa de nuestras Fuerzas Armadas. Eso sí es grave y eso sí es condenable. A propósito de este tema de la presencia de militares rusos en nuestro país, vamos a estar conversando en la próxima parte. Les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden enviar sus comentarios y sugerencias a nuestro primer invitado de la mañana del día de hoy a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, etiqueta Primera Página. Una pausa y en breve continuamos con más.